Puede tomar asiento, vamos a poder reflexionar en la palabra del Señor. Abra su Biblia en Isaías capítulo 6, del 1 al 8. Isaías capítulo 6, del 1 al 8. Isaías capítulo 6, del 1 al 8. ¿Le encontró? Isaías capítulo 6 del 1 al 8. Vamos a leerlo todos juntos. Este texto de la palabra, a la voz de tres, lo leemos todos juntos. A la 1, a la 2 y a la 3, ¿qué dice? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había, ¿qué cosa? Serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿qué decía? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Muy bien, gloria a Dios. Estamos, hermanos queridos, siguiendo la serie. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Quién es Dios? Cuando contemplamos la santidad, descubrimos nuestra necesidad de su gracia. ¿Quién es Dios? Al saber quién es Dios, podemos entender quiénes somos nosotros. Mientras que no entendemos quién es Dios, no comprendemos quién es Dios, mientras que no es revelado en nuestro corazón quién es Dios y quién somos nosotros, podemos estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la vida, cometiendo muchos errores, dando vueltas y vueltas, con un gran vacío en el corazón, con una gran insatisfacción en el corazón, y podemos pasar por esta vida infructuosamente. Cuando entendemos quién es Dios, cuando Dios nos revela, es una revelación, cuando Dios nos revela quién es Él por su gracia, entonces podemos entender quiénes somos nosotros. Entonces, el tema de hoy día es frente al Dios Santo. Frente al Dios Santo. Le digo lo siguiente, inevitablemente, todos nosotros alguna vez estaremos frente al Dios Santo cara a cara. Así de simple le digo. Todos nosotros estaremos ante el Dios Santo cara a cara. Eso dice la palabra. Entonces, ¿qué queremos lograr con esta reflexión de la palabra? Contemplar la santidad de Dios. Contemplar, entender, contemplar, ¿no? Reflexionar en la santidad de Dios. Conocer la gravedad del pecado. Conocer la gravedad del pecado y experimentar la gracia transformadora cuando estamos en el encuentro con Dios. Cuando tenemos esa gracia de parte de Dios de
encontrarnos con Él, porque Él en su gracia nos permite recibir esa revelación y se hace parte de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? La transformación, la conversión, la transformación, el nuevo nacimiento, como dice la palabra. El nuevo nacimiento, como dice la palabra. Jesús le dijo bien claro a Nicodemo, si no naces de nuevo, mira, no puedes ver, no puedes entrar al reino de Dios. Del nuevo nacimiento. Y hermanos queridos, la santidad de Dios revela, ¿qué cosa? La gravedad del pecado. Entonces, a veces se ha normalizado el pecado, ¿verdad? Entonces, la mentira, la infidelidad, ¿no? Decimos el mal manejo de las emociones, no tenemos buena gestión de las emociones, es pecado. ¿Correcto? Las iras incontrolables, palabras que lanzamos, etcétera. Hasta la flojera, ¿no? La flojera, la pereza, que se ha puesto, ¿no? Se ha puesto con nombres modernos, ¿no? Le ponen procrastinación. Es pecado. Es pecado. Entonces, hay pecados actitudinales, hay pecados no voluntarios, etcétera. Pero es grave, muy grave. Si lo vemos de la perspectiva de Dios, es grave. Y es importante entender que la santidad de Dios revela la gravedad de nuestro pecado y la necesidad de ser, ¿qué cosa? Transformado. Entonces estamos frente al Dios Santo. Vamos a descubrir nuestra verdadera condición. Podemos experimentar la realmente transformación de nuestra vida, de nuestra esencia. Y podemos entender, mis hermanos queridos, que teniendo la transformación podemos responder ¿en qué? En una vida de adoración, santidad y servicio. Las personas que tienen un encuentro con el Señor cambia todo su ser. Entonces, al finalizar esta enseñanza, vamos a comprender nuestra identidad cristiana. Nuestro genuino encuentro con Dios Santo revela quiénes somos realmente. Vivimos en una generación, hermanos queridos, que habla mucho de Dios, pero muy poco de qué, de su santidad, ¿verdad? ¿De qué habla? Habla de un Dios amoroso. Dios te ama, ¿verdad? Dios te ama. Bien, es verdad, Dios nos ama. Dios nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta la respeto ponemos bendiciones, ponemos ahora ya bendiciones. Todo el mundo pone ya bendiciones, ¿ya? Creemos que Dios nos bendice, ¿correcto? Creemos en un Dios que prospera. ¿Cuántos dicen amén? Prospera el Señor. Si hablamos de prosperidad, pero muy poco se habla que Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es santo. Dios es santo. Hermanos queridos, hoy muchos quieren un Dios que los haga sentir bien, pero no uno que le confronte con su pecado. ¿A cuánto le gusta que le confronten? Muy poco, hermano. Las personas que dicen, yo quiero ser confrontado por Dios, confrontado, yo quiero saber la verdad, aunque duela. ¿Cuántos dicen amén? Aunque duela. Dime la verdad, aunque duela. Quiero efectivamente la radiografía de mi estado espiritual. ¿Quién soy de veras? ¿Qué soy realmente? A veces la gente le aterra confrontarse delante de Dios. Porque la santidad de Dios, ¿qué cosa es? Es como un espejo perfecto. Un espejo, pero que te hace mirar muy adentro. Y muchas veces no queremos eso. ¿Usted conoce personas que no quieren ir al médico porque no quieren que le digan que está mal? ¿Ha escuchado eso o no? Sí. ¿Por qué no vas al médico? No, es que de repente me dice que estoy mal, dice. Tenemos temor. ¿Qué cosa? ¿Que no diga qué cosa? La realidad, la verdad, ¿verdad? La realidad. Y cuando en el campo espiritual, cuando nos encontramos con ese Dios Santo,
vemos con un espejo, mi hermano querido. Pero aquella persona que quiere verse, no quiere verse realmente en ese espejo, aunque te diga la verdad, ¿no? Efectivamente soy pecador delante de Dios, pero por la sangre de Cristo todos mis pecados son perdonados y Dios me limpia y Dios me santifica y estoy libre de todo pecado. ¿Sabes lo que sucede, hermano querido? Libertad. Libertad. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Conoceréis la verdad. ¿Qué más sigue? ¿Y la verdad qué le hará? ¿Verdaderamente qué cosa? Libres. Libres. Eso hace la verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos queridos, hoy al abrir la palabra encontramos un panorama en este capítulo 6, donde Isaías no está buscando a Dios. Dios se revela a Isaías. Como hemos hablado domingos pasados, es el Dios que se revela. Lo que nosotros creemos no es producto de nuestra imaginación, de ninguna manera. Es el Dios que le dice a Moisés, que le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? Yo soy eterno, no tengo principio ni tengo fin. No dependo de nada para existir, hermanos queridos, ¿verdad? Nuestro Dios no es un Dios contingente, Él es, ¿no? Él existe porque existe nada más. Es el principio. Y cuando Isaías se encuentra con Dios, entonces realmente su vida de Isaías cambia y el ejemplo de Isaías es aplicado para cada uno de nosotros. La vida de Isaías cambia al extremo que él sale diciendo, ¿qué dice Isaías? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si usted lee el capítulo 5 de Isaías, Isaías denuncia el pecado del pueblo, hermano querido. Todo el libro de Isaías habla del pecado del pueblo. Y se da cuenta, mira lo que dice en Isaías 5:8. Mira lo que dice Isaías 5:8. ¿Qué dice? Hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo, ¿verdad? Dice el versículo 11, hay de los que se levantan de mañana para perseguir la embriaguez que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Correcto, ya habla, ¿no? De los banquetes, las arpas, etcétera. Correcto. ¿Qué dice el verso 18? Hay de los que traen la iniquidad con cuerda de vanidad y el pecado como con coyunturas de carreta. Verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Verdad? Y habla, capítulo 5, habla de los aires. ¿Hablando de qué? Habla de su indignación, ¿no? A veces nos hemos indignado. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¡Qué barbaridad! Merece la muerte, merece cadena perpetua tal fulano. Pues, ¿por qué? Y efectivamente, Isaías, ¿qué miraba? Miraba la condición de su pueblo. ¡Ay! Pero cuando Isaías tiene un encuentro con el Señor, Isaías va a decir, ¡ay de mí! ¿No? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Me hace recordar cuando no era creyente. Cuando no era creyente yo juzgaba a las personas. Me sentía bueno, ¿no? Moralmente superior a muchos. ¿Correcto? Moralmente superior a muchos, mi hermano querido.
Ni lisura hablaba. Le contaba a los jóvenes una vez jugando pelota. Y yo quería, como todo el mundo hablaba lisura, y ya dice, yo tengo que ser igual que ellos, pues. Y en medio del partido de fútbol, lancé una lisura, ¿no? Para parecerme a los demás. ¿Y sé qué pasó, hermano? Se detuvo el partido. Pararon la pelota. Todos me miraron así, ojos abiertos. Y se rieron. ¡Ja, ja, ja! Primera vez que hablé una lisura, hermano. Entonces, yo jugaba a los demás. Pero cuando en esa reflexión, en esa búsqueda de Dios, Dios se revela en mi vida, comienzo a entender mi pecado. Mi pecado. Por eso Isaías, ¿qué va a decir? Ay de mí que soy pecador. Hoy hablaremos, mi hermano querido, de la santidad del Señor. La santidad del Señor. Dice la palabra, versículo 1, en el año que murió el rey Uzías. ¿Cómo se llama el rey? Uzías. ¿Quién era el rey Uzías? Un rey de Israel. El reinado de Judá. Y este no es un detalle muy ligero, porque ¿quién fue el rey Uzías? El rey Uzías fue un rey fuerte, fue un rey que trajo hermosa estabilidad política en Judá, trajo prosperidad económica, trajo seguridad militar, y el pueblo confiaba en él, pero murió. El rey Uzías murió. Y el libro de Crónicas nos habla que el rey Uzías quiso hacer el ministerio de sacerdocio. Él quería ofrecer ofrenda. Y Dios le llamó la atención. El rey Uzías era un gran hombre, mi hermano, a la vista de los demás. ¿Y el pueblo cómo estaba? En duelo. Duelo nacional. ¿Por qué? Porque murió ¿quién? El rey Uzías. Isaías entra al templo, seguramente para seguir el cortejo y todo lo demás del duelo. Y en ese momento donde todo el pueblo de repente lamentaba la muerte de un gran líder humano, Uzías, Dios se revela a Isaías. Pues dice la palabra, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué dice la palabra? Hermanos queridos, las circunstancias cambian, los gobiernos cambian, las personas cambian, pero Dios permanece sentado ¿dónde? En su trono. Cuando dicen amén. Cambia, mi hermano querido. ¿Cuántos presidentes hemos tenido últimamente? Somos campeones en cambiar presidentes, mi hermano. Pasa, mi hermano querido. El trono, sentado en su trono. ¿Qué figura es sentado en su trono? Un rey que tiene cosa autoridad. Está sentado en su trono, no está parado, está sentado en su trono, autoridad. Dios no cambia. Amén. Dios no cambia. Y dice la palabra, Isaías va a decir, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El verbo vi de ver, del verbo ra, nos habla ¿qué cosa? De algo que él vio. No dice, me imaginé, ¿no? El día que me imaginé a Dios. No dice eso. No dice, el día que soñé despierto. No dice eso. No dice, el día que pensé. No. Dice, el día que vi. A ver, diga conmigo, vi. ¿Qué cosa es ver? ¿Qué dice 1 Juan 1:1? Dice la palabra. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado.
Eso, ¿qué cosa? Le compartimos a ustedes. Por eso le digo lo siguiente, mi hermano querido. La fe cristiana no está fundada en una imaginación, en una construcción humana, no. Porque hay gente que dice, cada uno tiene el Dios que quiere, el Dios que te conviene. Entonces podemos tener, ¿quién es tu Dios? Todo Dios que el ser humano puede construir no es el Dios verdadero, mi hermano querido. El Dios verdadero, el Dios que realmente es, se revela. Cuando dicen amén, se revela, sale al encuentro. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué hizo el padre? Fue, ¿no? Le esperó al hijo. Dice la palabra, Isaías dice, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Alto y sublime. ¿De qué nos habla? ¿Qué trata de decir Isaías tratando de contemplar a Dios? Alto y sublime. Oh, hermano querido, nos está hablando, si quisiéramos entender la palabra y que el Señor nos revele, es que Dios es infinitamente alto. Infinitamente alto. No sé, pensando en esto, reflexionaba algunas cosas. Cuando es infinitamente alto, usted puede, ¿qué cosa? Causar qué cosa? Admiración. No sé si usted alguna vez fue por el Callejón de Guaylas. Está viendo el Callejón de Guaylas, mirando todo, mirando el paisaje, y en un momento dado, ¿sé qué veo, hermano? El Huascarán. El Huascarán. Realmente me quedé impactado, hermano. Alto, blanco, impactado. Oh, hermano, Dios es mucho más alto que eso. La impresión de Dios es mucho más que eso. Y cuando uno se acerca más, uno puede entender lo pequeño que eres. Lo pequeño que eres. Me acuerdo, en Coma íbamos a todos los cerros. Y había un cerro que nunca habíamos ido con los amigos. Este cerro nos falta, decimos. Nos propusimos ir a ese cerro. Creo que tomamos la ruta equivocada. Cuando se subir, y el cerro que parecía pequeño, cada vez se hacía más grande, más grande, más grande. Y cuando estamos cerca de la falda, miramos, hermano, parecía que el cerro se caía. Parecía que el cerro se caía, hermano. ¿Sé qué pasó? Tuvimos terror, miedo. Creo que nos vamos y no regresamos. Nunca subimos ese cerro. Cuando estaba con mi hermano, no, es que hay una ruta, me dice. Agarré la ruta equivocada. Oh, hermano, cuando vemos a Dios de lejos, nos causa admiración. Cuando te acerca más, te causa terror. ¿Sabes por qué? Porque vemos la magnificencia, la grandeza y lo pequeñito que somos nosotros. Dice la palabra, frente al Dios Santo podemos contemplar su majestad. Oh, hermano querido, lo primero que ves al Señor, porque todo verdadero encuentro, Dios comienza con Dios mismo. ¿Qué significa que Dios sea santo? Él es separado, es diferente, puro, perfecto, completamente distinto de toda su creación. Dios no es simplemente mejor que nosotros. No es simplemente más bueno que nosotros. No. Es mucho más que eso. Él pertenece a una categoría completamente diferente. Es infinitamente perfecto. Su justicia es santa, su amor es santo, su misericordia es santa.
Su ira es santa, su poder es santo. Todo lo que Dios hace está perfectamente libre de pecado y de corrupción, mi hermano. Eso es Dios. Entonces, dice la palabra que los seres angelicales, los serafines, hay categoría en los ángeles, en los seres angelicales hay categoría, y los serafines son los que adoran al Señor, están para el servicio del Señor. Los serafines, esos seres angelicales que no han contaminado su existencia, dice la palabra que se cubren, ¿no? Se cubren su rostro, cubren sus pies. ¿En qué? ¿En señal de qué? De humildad. Ellos saben muy bien quiénes son. Ellos saben muy bien quién es Dios, mi hermano. Un serafín es, ¿qué podríamos nosotros imaginar? Un serafín totalmente poderoso, mi hermano. Un arcángel totalmente un ángel. Es poderosísimo, mi hermano querido. Dios es todopoderoso. ¿Amén? Y dice la palabra que el serafín se cubre su rostro, cubre sus pies y vuela, ¿no? ¿Para qué? Para servir al Señor. Y ¿qué dice la palabra? Verso 3, ¿qué dice? Capítulo 6 de Isaías. Verso 3, ¿qué dice? Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decía? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres vuelan y están listos ¿para qué? Para obedecer. Estos seres que no han contaminado su existencia están listos para obedecer. Adoran al Dios, listos para obedecer. Proclaman continuamente: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en el idioma hebreo, repetir una palabra 3 veces expresa un grado máximo. Correcto, máximo. No dice de Dios amor, amor, amor. No le dice. No le dice de Dios poder, poder, poder. No le dice. ¿Qué dice? Santo, santo, santo. ¿Qué es santo? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? La santidad, ¿qué cosa es? Perfección absoluta de todos los atributos de Dios. Como Dios es santo y perfecto, todos sus atributos que son perfectos. Su amor es puro, perfecto. Su omnisciencia, su poder. O sea, la santidad que le hace, le da perfección a todo lo demás, mi hermano querido. R.C. Sproul, un escritor, un teólogo, decía lo siguiente: la santidad de Dios no es simplemente uno de sus atributos, es la perfección que caracteriza todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. La santidad de Dios. Oh, hermano querido, cuando vemos el océano de la orilla, lo admiramos. Pero cuando estamos dentro, imagínate en alta mar. Imagínate, no sé, tengo un compañero que estaba en alta mar. Me decía, Rolando, yo iba en unos buques grandazos, me dice, grandotes, en alta mar, hermano. No somos nada, da terror, hermano. Tenía otro amigo que se fue en los cruceros, su hija le pagó el crucero por el Océano Índico. Creo que lo partí a ustedes también alguna vez. Y comenzó, dice, una tormenta, el barco se movía. Él miraba a los empleados del crucero, cómo se portaban. Ellos se agarraban, tratando de... Me decía, uy, se movía la mesa se movía de un lado. Digo,
Me prometí a mí mismo nunca más subirme a un crucero, nunca más. Dijo, no. Un crucero es un edificio grandote, hermano querido, de varios pisos. En el mar no es nada, hermano. Estamos hablando de un océano. De un océano. Que es parte de una creación solamente. Vemos qué cosa, cuán pequeño somos. Hermanos queridos, vivimos en una cultura que ha perdido el sentido de reverencia. Muchas veces tratamos a Dios como si fuera, ¿qué cosa? Un amigo más, ¿no? Mi pata es, Dios es mi pata, mi pata es Dios. No, mi hermano. Los serafines, ¿no? Se cubren sus alas, se cubren sus ojos, sus pies. Los serafines. Hay personas hoy en día que han perdido totalmente la reverencia. Hablan de Dios, hablan de Cristo, así nomás. No. Los serafines, estos seres inmaculados, porque no han pecado. Mira, una tremenda reverencia ante ese Dios santo. Isaías nos recuerda que Dios es cercano. Cuando dicen amén. Pero nunca común. Nunca común. La verdadera oración comienza cuando reconocemos que estamos delante del Rey del universo. El Rey del universo, mi hermano. ¿Te imaginas tú? El Rey del universo. Imagínate. Mi mente finita no puede, hermano, reflexionar en el Rey del universo. Lo puedo comparar así, ¿no? Con el sol. Tremendo, ¿no? Tremendo cuerpo celeste que emite el sol, que permite la vida en la cual estamos, permite todo, el calor, ¿no? Sale el solcito, había un ratito, dice, ¿no? La canción de los niños, gloria a Dios. Pero su radiación, ¿ah? Y si te acercas al sol, hermano, no es que el sol sea malo, de ninguna manera. ¿Sabes lo que hace el sol? Revela lo que somos. ¿Qué somos? Vulnerables. Eso hace el sol, ¿verdad? El sol que revela que eres vulnerable. Te acercas, te mueres. ¿Por qué? Porque somos vulnerables, somos finitos. ¿Nos bendice con su calor? Sí nos bendice. Dios, si podemos comparar entre comillas, ¿no? Al sol, lo que es Dios. Dios nos bendice, mi hermano. Acércate. Mira, si no fuera por la sangre de Cristo, no somos compatibles con Él. ¿Correcto? No somos compatibles con Él. Una reacción, ¿no? Aquellos que manejan la química, una reacción. Mira, de un material impuro, ¿no? Impuro, que genera reacciones destructivas. Y no porque una sustancia sea mala, sino que revela de qué estamos hechos. ¿Cuál es nuestra condición? Miren, hermanos queridos, hoy día que Dios nos dé de su gracia para poder contemplar lo que es Dios realmente. Sustancia pura, muy pura, más que una radiación, más que un material radiactivo, mucho más que eso. Oh, hermano, ese es Dios. ¿Es tu amigo? Sí, es mi amigo. Pero no digas que es tu pata, ¿no? Es mi pata, Dios dice. Dios es mi pata, mi brother. Mira, no. Cuidado. Dios te ama. Él se ha acercado. Se ha humillado en la cruz. Pero Dios sigue siendo Dios.
¿Dónde está sentado? En su trono. Alto y sublime. Amén. Alto y sublime. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? En el verso 5 de Isaías 6, Isaías va a decir: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Oh, hermano, aquí habla, hemos hablado capítulo 5, ¿no? ¿De qué habla Isaías? Hay de esos pecadores, ¿verdad? Capítulo 5 de Isaías. Esos pecadores, esos orgullosos, injustos, borrachos, corruptos. Podríamos añadir acá, extorsionadores, sicarios, ¿verdad? Trafeos, corruptos, coimeros, ¿verdad? Infieles, qué sé yo. ¿Correcto? Isaías, viendo el asunto horizontal, lógico, es más, ¿no? O sea, el estándar humano muchas veces es superado por uno mismo y hay otros que nos superan a nosotros. En esa comparación humana, Isaías dice en capítulo 5, ay de todos estos. Pero cuando llegamos al versículo 5, capítulo 6, después de haber contemplado la santidad de Dios, ¿qué dice Isaías? ¡Ay de mí! Que soy hombre pecador, de labios inmundos. ¿De qué habla? De la palabra. Decimos que la palabra, ¿qué cosa tiene? Tiene poder, dice Nelly. Siempre Nelly me hace recordar, la palabra tiene poder, dice Nelita. Bien, eso dice la palabra, la escritura. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Mateo, ¿qué hablar? De las palabras ociosas, ¿verdad? Que seremos juzgados por cada palabra que hablemos. La palabra no es cualquier palabra, hermano. Es todo una comunicación de alta inteligencia que tan solo los seres humanos lo tenemos. Tu palabra, la palabra. Entonces Isaías puede entender, Dios le revela a Isaías lo que es él, un pecador igual que todos los pecadores, ¿correcto? Estamos dentro del mismo costal, ¿correcto? Igual, para Dios todos estamos ¿dónde? Dentro del mismo costal. Y si así nosotros nos indignamos por pecados, ¿no?, de otras personas, nos indignamos, ¿no? ¿Cómo será la indignación del Señor? Su indignación, ¿qué cosa es? Santa. Nuestra indignación es una indignación imperfecta, ya contaminada por el pecado. Pero usted se indigna, ¿correcto? Pero la indignación del Señor, ¿qué cosa es? Santa. Isaías puede entender su condición. Hermano querido, cuando estamos frente al Dios Santo, reconocemos nuestro pecado. Cuando usted no puede tener ese encuentro real, genuino con Dios, usted puede estar comparándose con los demás y echándole la culpa a los demás, ¿verdad? Todos tienen la culpa, Él es el culpable, Él es un pecador, yo soy mejor que esto de acá. Nos podemos victimizar, ¿verdad? Nos victimizamos, mira. Pero cuando estamos delante del Señor, esa gracia que Dios te da, tú puedes entender tu pecado y puedes decir, ay de mí. La santidad de Dios no crea el pecado. La santidad de Dios lo revela como un espejo limpio, perfecto. Isaías comprende dos cosas: su condición personal, hombre inmundo de labios. No culpa a otro, no se justifica, confiesa. ¿Qué confiesa? Que soy pecador. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, soy pecador, pastor? Dios, yo soy pecador. ¿Cuántos dicen amén? Cuando
cuando estábamos en el seminario, decía acá, salió el profesor del seminario, decía acá estoy delante de un grupo de personas pecadores. ¿Qué necesitan? Arrepentimiento, decía el pastor, ¿no? De forma irónica, me decía así, arrepiéntense. Claro, de forma jocosa a veces nos dicen, pero nos habla de una realidad, hermano querido. Somos pecadores. Amén. Somos pecadores. Y mientras que no te encuentras con el Señor Santo, no podrás entender tu condición y no podrás ser verdaderamente libre. Amén. Verdaderamente libre. Y la otra condición que reconoce Isaías no es que él tiene labios inmundos. También reconoce ¿qué cosa? Que el pueblo donde viven, ¿qué cosa es? También ¿qué cosa? Inmundo, inmundo. Dice la palabra de Dios, verso 5 de Isaías 6. En la segunda parte dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No solo entiende que él es pecador. ¿Qué entiende? Que todo el pueblo del retablo, de Santa Luzmila, San Agustín, ¿correcto? Puente Piedra, Caraballo, Comas, San Juan de Lurigancho, ¿verdad? Todo Lima, todo Perú, todo el mundo, que son pecadores, mi hermano querido. Pecadores. ¿El pastor será pecador? Claro que es pecador. El primer pecador, como decía Pablo. Yo soy el primer pecador de todos los pecadores. ¿Verdad? El sacerdote también es pecador, mi hermano. ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios. Amén. La gracia del Señor. Él puede entender eso. Y el pueblo de Judá, ¿en quién habían puesto su confianza? En el rey Usías. Y el rey Usías falleció. ¿Una muestra de qué? De nuestro pecado. Porque cuando se introdujo el pecado, se introdujo la muerte, dice la palabra. Reconocemos ¿qué cosa? Nuestra condición y la condición del pueblo. Juan Calvino decía lo siguiente: mientras el hombre se compara con otros, fácilmente se considera justo. Pero cuando fija su mirada en Dios, toda confianza en sí mismo desaparece. Desaparece. En textiles, cuando uno quiere ver los colores, las imperfecciones, lo sacan afuera en el luz del día. Luz día dice, ¿no? Ahí se ve. La luz tenue, no, que luz baja no se nota. En el luz día sí. ¿Por qué? Porque la luz, cuando es luz fuerte, espléndida y verdadera, hermano, uno puede visualizar las manchas, los errores. Es como la pintura blanca, ¿no? ¿Qué decimos de la pintura blanca? ¿Qué es la pintura blanca? Dice la persona, ¿no? El pueblo, ¿qué dice? La pintura blanca es una pintura, es un color sucio, dice. ¿Sucio? ¿Y cuál es un color limpio? ¿El negro? No, de ninguna manera. El color blanco es blanco, limpio. Lo que sucede, ¿qué cosa? Que el blanco, ¿no? Revela, ¿qué cosa? La impureza. Una ropa blanca, ¿no? Cuidado con esa ropa blanca, una manchita ya se estropeó. Es blanco. Lo que pasa es que revela la suciedad. Así, si podríamos ilustrar, ¿no? Lo que es Dios. Dios es santo, mi hermano. Y cuando estamos cerca del Señor, podemos entender nuestra condición. Hoy muchos buscan mejorar su imagen.
pero Dios quiere transformar el corazón. No basta parecer buenos delante de las personas, necesitamos ser limpiados delante de Dios. En los versículos de 6 al 7 vemos que cuando estamos frente al Dios Santo experimentamos la gracia transformadora. Dice versículo 6, versículo 7 de Isaías 6, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. ¿Qué más dice? ¿Sigue? Y es quitar tu culpa y limpio tu corazón. Aquí sucede uno de los momentos más hermosos, mi hermano, del Antiguo Testamento. Isaías no puede limpiarse solo, no puede acercarse al altar, no puede quitar su culpa. Entonces Dios da la iniciativa, amén. ¿Qué hace? Los serafines toma con una tenaza, no agarra con una tenaza el carbón encendido y le tocan ¿a dónde? En sus labios Isaías. Yo pregunto, ¿ese carbón habrá quemado o no habrá quemado? Le habrá producido un dolor a Isaías en su boca, una quemadura, ¿no? Una quemadura santa, ¿verdad? Una quemadura santa, ¿verdad? Una quemadura santa. ¿Y cuántos saben que el calor, el fuego, limpia? ¿Cuántos dicen amén? Una comida cocinada dura más. El fuego purifica, ¿verdad? Purifica. Y le toca los labios de Isaías. La quemadura que habrá tenido Isaías, ¿le dolió? Le habrá dolido, hermano, le dolió. ¿Le habrá producido lloro? Sí, mi hermano. Dios toca y hiere el Señor. Dios hiere. Pero no hiere para destruir. ¿Para qué hiere el Señor? Para sanar. Cuando dicen amén. Dice la palabra que la palabra es como espada de qué? De dos filos. ¿Para qué? ¿Depende de qué cosa? El alma, ¿verdad? Corta todo, ¿verdad? Como el cirujano que agarra el bisturí para cortar, ¿no? Corta. ¿Para qué corta el cirujano? ¿Para qué corta? Para sanar, ¿verdad? Para sanar, para curar. La hiere, ¿no? Corta. Dios actúa para sanar, para purificar, para sanar tu corazón, limpiarte. Y dice la palabra: es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Dios toma la iniciativa, ve el orden. Primero la santidad, la convicción, la gracia, nunca al revés. Cuando te encuentras con el Señor, Dios tiene su gracia. Dice la palabra: somos salvos por medio de la fe. Y este don es de Dios, no es tuyo. Eso dice Efesios 2. Para que nadie se gloríe. Aún la fe, la convicción, aún la revelación que tuvo Isaías fue gracia de Dios. Y hoy día Dios puede darte de su gracia, entender realmente quién es Dios y quién eres tú. Si realmente de tu corazón quieres conocer al Señor Todopoderoso. Dice la palabra: me buscaréis de todo su corazón y me han hallado, dice la palabra. Si buscas de todo corazón, Dios se va a revelar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Se va a revelar a ti. Yo quería conocer al Señor. Oraba en mi incredulidad. ¿Se acuerda ese hombre que oraba? Señor, ayuda a mi incredulidad, decía la palabra en su oración. Y Dios se le reveló. Hermano querido, el significado del altar, el carbón proviene del altar donde se ofrecían sacrificios, representa la expiación. El perdón nunca fue barato, siempre requirió un sacrificio. Todo sistema sacrificial Antiguo Testamento, ¿a quién apuntaba? A Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el cumplimiento
de la gracia del Señor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra del Señor. Amén. Hoy día digo lo siguiente, esta mañana. Hoy día podríamos decir, no merezco el perdón de Dios. De repente Dios no me puede perdonar, ¿verdad? Yo te digo en esta mañana lo siguiente: Dios perdona. Amén. Dios perdona. El ser humano muchas veces no perdona y canta canciones, ¿verdad? Que te perdone Dios, dice, ¿no? Que te perdone Dios. Mira, ¿qué tal blasfemia, verdad? Como que Dios es un ser de otra categoría que está obligado a perdonar. No. Dios es alto y sublime, que te ama, pero no pasará por alto el pecado. Por eso el sacrificio de Cristo, sacado del altar, mira, es el cumplimiento de la santidad del Señor perfeccionado en su amor. Hermanos queridos, Él está al encuentro contigo. Así como tocó los labios de Isaías con el carbón, hoy el Señor puede tocar tus labios para transformar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tanto así, lo que dice la palabra, aquí estoy terminando. Verso 8, ¿qué dice? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿qué dice? Heme aquí, envíame a mí. Mira, la misión es al final. Mire el orden, la revelación de Dios a tu vida, el encuentro con Dios, con la persona. La revelación, quién es Dios, la revelación, quién eres tú como pecador. Y el accionar de Dios tocando tu vida con el carbón. Isaías no salió igual del templo. Entró indignado por el pecado del pueblo. Ay de ellos, ay de ellos. Y salió del templo comprendiendo quién era Dios, entendiendo su pecado y transformado para hacer la obra del Señor. Vamos a ponernos en pie, por favor. Pónganse en pie, vamos a orar al Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, describe lo que Isaías vio. Isaías dijo esto cuando vio la gloria y habló acerca de él. Lo que hemos visto y oído, eso os hablamos. Hemos visto la gloria del Señor, como el unigénito del Padre, dice la palabra.